Hola, hola, ¿cómo les va? Desde el Etihad les saludamos para la acción de este deporte maravilloso que nos está acá trayendo para un partidazo. Fernando Palomo en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes. Qué intenso, Marito. La verdad, Fernando, que yo creo que no solamente nosotros, sino el público está expectante de que el referee dé la orden para que este espectáculo comience. Ahí va con la pelota cruzada. Fernández. Llegan a sacarle la pelota, pero sigue perdida. Quieren abrir esa defensa. Qué buen juego de Tuque y Tuque. Decide reventar la pelota. Ahí pasa la pelota. Ahí se lleva la bocha. Ahí la tiene y es clara. Contundente intercepción. Buena recuperación en zona de peligro. Y ahora lo que se viene es un saque de arco. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Están pidiendo achicar, quieren offside. Ahí entregan el balón. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Llegó la bocha al área y la rechaza. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Atento que ahí nomás cae la pelota. Perdieron la pelota. El juego que se abre para encontrar espacios por adentro. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Ahí se viene y si se anima lo clava. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Fue una pelota demasiado fácil. Fernández. Gran presión en el ataque, ojo. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Un golazo de verdad, una maravillosa ejecución de la presión al contrario. Cometieron el error y se lo dejaron servidito. Tapa bien el balón. Ahí lo escuchás al técnico Mario levantando los brazos para que salga la defensa que tiene la Chique. Es lo mejor que puede hacer porque se ven muy apretados en estos momentos. Están abajo en el marcador, no pierden la concentración, esto es importantísimo. Fernández. Abre la cancha. Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Se viene atacando, no está solo. Llega cortando bien y recupera. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Se apoya en la raya. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo.
Se les acaba de escapar la pelota. Fernández. Están sosteniendo muy bien la pelota, la guardan, la protegen bien, tocan y la mueven. El técnico local dando indicaciones para que se adelanten las líneas, que tiren el fuera de juego. Sí, la verdad que han retrocedido demasiado, lo tienen muy apretado contra su área y es lo mejor que puede hacer. Sin problemas el balón para el arquero. Caminando, Diego esa pelota. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. El referí que ha marcado posición adelantada. Fernández. Ahí pasa la pelota. Ahí se precipita y queda atascado en el fuera de juego. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Avanza firme con el balón. Llega muy bien a reventarla. Apenas 1-0 el partido. Nos vamos al descanso en esta primera parte. Que se animen los técnicos a alentar a sus jugadores a llegar al área. Que no muerden las áreas, por favor. Que se asomen un poco e intenten atacar. Ventaja para uno, inmerecida quizás. Y nos ponemos las pilas de nuevo para el segundo tiempo. Y el referí dice que hay que seguir jugando estos segundos 45 minutos. Ocasión del empate. Gran reflejo del arquero para decir la pelota. Y ahora que quiere meterse por la banda. Ojo con esta, viene. Tapa el arquero y sigue. Jueguen por el carril de afuera. Ahí está el árbitro diciendo que es lateral. Y saca la pelota hasta el otro costado. Fernández. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. Están pidiendo achicar, quieren offside. Ahí lo tienen, pase en corto, lindo juego, qué bien, nada de pelotazos, qué bien que mueve la pelota este equipito. Yo no sé si estaba adelantado, árbitro. Nuevamente una pelota al compañero, no regala una. Se viene la presión del rival, ojo. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota.
Ahí está el delantero que tiene que bajar a buscar la pelota. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Ahí va avanzando con la pelota. Otra pelota que saca desde el fondo. Posibilidad de la contra, ojo. Gallardo. ¿Será que se viene el gol ahora? Oportuna intervención levantando el balón. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. ¿Qué no hay forma de quitarle la pelota, muchachos? Fernández. Es muy difícil que el rival pueda hacerles algo cuando no tiene la pelota, con la balanza en todo sentido inclinada a favor de este equipo. Ella está aguantando el balón. Hay tiro libre tras esta falta. Necesita cruzar la pelota. Balón interceptado, no han completado la jugada. Ojo con este pase y ahora... Ahí la tiene de nuevo, está en su propia área. Y la gente, pero muy disgustada con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. El técnico local dando indicaciones para que se adelanten en línea, que tiren el fuera de juego. Sí, la verdad es que han retrocedido demasiado, lo tienen muy apretado contra su área y es lo mejor que puede hacer. Fácil recuperación del balón. Va pues posesión, salud pelota, chau. Fernández. Atento que parece buena. A mí no me quedan dudas que algo no anda bien con este jugador. Muy inteligente cambio de frente. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se viene bien pegadito a la raya. Esta puede ser, tiene buena técnica para lograrlo. Ojo con la que tiene ahora, ojo. Pelota que se va desviada a la raya, se estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. ¡Le pega! Hasta que lo lograron, el gol que tanto andaba buscando les ha caído como un regalo del cielo. Yo no sé, Fernando, si es arriesgado, pero me parece que lo van a intentar, ¿eh? Empataron el partido y van a por la victoria. Se han jugado ya 38 del segundo tiempo. Entra bien y la pelota sale disparada. 300 segundos le están quedando al partido y esto sigue tablas. Como el banando, un hilo metió ese pase. A ver qué hace ahora con la que tiene. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Pierden el balón. Apenas un minuto de tiempo añadido. Magnífico donde coloca el balón para generar una jugada peligrosa. ¡Tatán, tatán! Se terminó el partido. Esto finaliza el empate. Yo te digo, Fernando, que la gente que vino a ver este partido tiene que estar muy contenta, ¿eh? Porque el espectáculo fue muy lindo, a pesar de ser de empate.
Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos sean todos al Etihad. Acá nos encontramos para esta gran jornada de fútbol. Les saluda Fernando Palomo al lado de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Mario Kempes. Hoy hay fútbol. Será un gran partido, pero tendrán que tomar en cuenta que lo importante acá son las formas para llegar al resultado. ¿Qué tal, Fernando? Como siempre, un placer estar presenciando estos partidos que uno presupone que van a ser muy entretenidos. La verdad que hasta el momento lo que hemos visto es la tranquilidad de las tribunas. Es lo más importante. Ahí está la ventaja. ¡Gol! ¡Golazo! Señores, si todos los partidos fueran lo mismo, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Y es que seguimos con el partido 1-0. Fernández. Gallardo. Ahí se le fue la bocha. Esta puede ser buena. ¡Ojo con esta, viene! Vaya oportunidad que se acaba de perder. Era buena la intención, pero les cortan el balón. A continuación, el lateral. Llega cortando bien y recupera. Marca la falta el árbitro, habrá tiro libre, lo que sí es que no va a sacar tarjeta, parece. La colocación es todo, gran anticipo y se queda con la pelota. Si quiere que lo cruce, si quiere que lo cruce. Lucas. Recuperan, pero se arman bien para tener la pelota desde el fondo. ¡Qué buen servicio! Lo dejan cada gol. Fernández. Aplausos para este equipo con una compostura enorme, tratando de empatar el partido con la pelota al pie. Puede llegar tranquilidad con esta recuperación de balón. Oportunos estuvieron. Anderson. Lucas. Ahí se viene y si se anima lo clava. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Matuidi. Han regalado la posesión. Y el defensa que reviente esta pelota y aleje el peligro. Horrible el pase, hay que estar más atento. Mascherano. Era bueno, fallaron en lo más importante. No le queda otra, ¿eh? Hay que seguir intentándolo. Lucas. Fernández. Han logrado armar bien la jugada, pero perdieron la pelota. Atento que parece buena. Matuidi. Hasta parece fácil con un arquero así. Hay un tiro de esquina ahora para intentar ampliar el marcador. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Otro tiro de esquina más. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Juegan desde la esquina. Va la pelota desde el córner a la olla. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Pjanic.
Se viene saque de manos. Mascherano. Gallardo. Entra bien y la pelota sale disparada. Se les ha ido el balón. Fernández. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Y ahí se le escapa la posibilidad. Balón interceptado, no han completado la jugada. Gran pase, puede ser. Decide reventar la pelota. Pase, tiene una. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Bueno, y ahora tenemos la repetición de una entrada muy peligrosa sobre el fuera de juego. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora, el que más disfruta. Lucas. Matuidi. Y ahí está, le dicen bye bye, chau, a la pelota. Fernández. Se va a jugar un minuto más en este compromiso. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. No se le puede pedir mucho más a un partido que está extremadamente parejo en la tenencia de la pelota. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos, señores, queremos ver más goles. Bárbaro en el anticipo. Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha, no paran de pasarse la pelota. Va a reponer la pelota desde el costado. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Lucas. ¡Qué buena boncha metiste! Esto puede terminar en gol. Si es que si definen así, parece que no quieren ganar el partido. Se va a escapar por la línea de cal. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Matuidi. Se les ha ido la posesión. Se viene acercando. Matuidi.
Esa pelota no es más de ellos. Gallardo se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Qué espantosa esa barrida. A este le van a sacar tarjeta, seguro. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Gallardo. Sigue adelante, buena conducción. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Fácil recuperación del balón. Ahí tiene a uno al lado. Ayala. Contundente intercepción. Y le queda la pelota de nuevo. Se puede venir el gol. Qué bien la ha hecho para recuperarla. Con este rompen el empate. Se viene. La pelota que se escapa por el costado. Hay saque de manos. Hay un tiro de esquina y subirán todos para buscar el gol de la ventaja. Se viene el tiro de esquina al área. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Mascherano. Es buena esa pelota. Consiguen resolver la situación. Se escapa la pelota. Habrá tiro de esquina. Deciden jugar en corto el córner. Era buena la intención, pero les cortan el balón. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. ¡Qué habilidad para quitarse rivales! Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Ruiz. Balón interceptado, no han completado la jugada. Atento que desde ahí le puede pegar. Fernández. Buena decisión la del árbitro. Hay tiro libre. Juega en corto. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Mascherano. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Este chico vio Perfumo jugar alguna vez. Esa pelota que pasa apenas por detrás, pero podría sorprender al arquero. Llega cortando bien y recupera. Esta puede ser, esta puede ser. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Nadie lo esperaba. Está cayendo el gol que hace soñar a la afición con la victoria. Y ya casi en el final del partido, este gol le ha levantado los ánimos no solamente al equipo, sino también a los aficionados. ¡Qué gran servicio! Abre la cancha. Fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro. ¿Quién te dice que en este tiro libre no se puede conseguir la victoria? Asegurando el pase. La pelota no tiene dueño. Interceptando el pase. Se está viviendo un momento impresionante en la grada. Vaya ambiente. Reconocen que le queda poco al partido y
que están muy cerca de sacar el resultado. El equipo otra vez se volvió a meter en el partido, la hinchada así se lo reconoce. Me parece que le ha ganado la ansiedad en esta fuera de juego. Pjanic. Lam. Elevando plegarias, van al ataque buscando igualarlo. Y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema. Fernández. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. No hay forma para detenerlo. 3 goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota. Ahí tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Ahí va el disparo al arco. ¡Gol! Pasa el tiempo, pero ahora la diferencia es menor, Marito. No sé si el rival aguantará el resultado o se logrará la hazaña. Se ha terminado el partido, es todo por hoy. Buena actuación de este equipo local. Bueno, la verdad que la hinchada sufrió hasta el último momento, a ver si conseguían esa ventaja. Decide reventar la pelota. Pase, tiene una. Le va a pegar. ¡Gol! ¡Cayó otro más! ¡Se ha empatado el partido! Esta puede ser, esta puede ser. Y le pega con un tubo. ¡Gol! Nadie lo esperaba. Está cayendo el gol que hace soñar a una afición con la victoria. Y ya casi en el final del partido, este gol le ha levantado los ánimos no solamente al equipo, sino también a los aficionados. Fernández. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. No hay forma para detenerlo. 3 goles, tiembla el rival cuando este genio toma la pelota.
punto nada más de arrancar este partidazo en el Alcoraz. Fernando Palomo con Mario Alberto Kempes desde este lugar de transmisión. El partido, vamos a ver, será un verdadero masconazo, Mario. La verdad que el condimento para ver este partido tenemos, porque son dos equipos que respetan mucho la pelota. Tiempo para centrar tiene, le dan espacio además. Ahí va la pelota y pinta bien. Fue buena la del arquero. Hace bien la defensa frustrando el ataque. Balón cargado de peligro. ¡Mamita, qué golazo! ¡Ja! ¡Qué pedazo de gol! No sé si es casualidad o qué, pero es un golazo espectacular. Y es que seguimos con el partido 1-0. Mascherano. En ese juego de atracción se mueven por un lado esperando la libertad de otro. Fernández. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Esa pelota ha salido al lateral. Gallardo. Gallardo. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. Si va a tener una para meter un centro que sirva es esta, señor. Si no saltaba, lo partían en dos. Corta bien esa pelota. Esta jugada va a recibir la reprimenda del técnico. Bien abierto. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Mascherano. Entrar se le hizo más fácil que la tabla del 1. Y así le pega la pelota. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Y ahí hace todo lo posible para no perder la bocha. Gallardo. Fernández. Ley de la ventaja. El árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. El árbitro que señala la falta. Se les ha ido el balón. Sigue sin parar, gana terreno. Se cruza para taparlo. ¿Será el córner que provoque la igualada? Tsunami de oportunidades en el área. Otro córner. Se viene el tiro de esquina al área. ¡Gol! ¡Empate que buscaban! ¡Ya llegó! Un tiro de esquina magnífico que vale la pena verlo. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Han regalado la posesión. Ya está bien parado para mandar un pase cruzado. Cuidado con esto, puede ser. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí va
Va la pelota en el área. Mascherano. Va a mandar el pase cruzado seguramente. ¡Qué apretada la acción! Me parece, referí. Tiene mucho espacio por la banda ahora. Ahí va y le pega. Y la pelota Marito le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Fernández. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Y ahora tienen la posesión. ¿Qué van a hacer desde acá? ¡Buen disparo! ¡Al palo se fue! Peligro que se la pierde, atentos. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Transporta el balón. No hay duda alguna, hay falta, hay tiro libre. Balón cargado de peligro. Se aleja el peligro del área, rechazado el balón. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Es así como llegamos al final de los primeros 45. El partido está empatado a 1. Todo en orden, señor árbitro. Cuando usted quiera podemos comenzar ya el segundo tiempo. Desde ahí la quiere meter. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. Esa pelota se va por el costado y lateral. Fernández. Han levantado la bandera. No parecía para tanto. El árbitro dejó seguir. Y acaban de perder la pelota. Ahí se viene y si se anima lo clava. Llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Para quedarse con el balón. Llega cortando bien y recupera. Se viene acercando. Fernández. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Ahí pasa la pelota. Bárbaro, ha sido bueno ese corte.
Hizo el tiro de esquina, la pelota pegada en uno de los del fondo. Recupera muy bien su propia área. Que no lo llame de su cumpleaños, que le acaba de regalar la pelota. Y la gente, pero muy disgustado con el árbitro, que no le ha cobrado el penal. Ahí sale el arquero a buscar la pelota. Fernández. Tapa bien el balón. Mascherano. Gallardo. Lateral. Corta bien esa pelota. Se logra meter por la banda. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Fernández. Estaba pidiendo por apoyos, ahí los tiene. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido. Se asoman y la declara. Muy cerca. Apenas si se lo pierde. Entra bien y se escapa la pelota. Habrá saque de manos. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Fernández. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que lo están apurando ahí. Un golazo de verdad, una maravillosa ejecución de la presión al contrario. Cometieron el error y se lo dejaron servidito. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Y así nomás se le fue la pelota. Ahí se va la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Y esta jugada no llega a nada. Cuidado si pierde la pelota por ahí. A sacar desde el fondo ahora. Este equipo está contando con el apoyo de su público para empatar. Aún les queda tiempo. Está claro que el calor del público no siempre ayuda a empatar los partidos, pero lo están intentando. Si fuera repartidor de pizza las llevaría todas antes de los 15 minutos. Ya vamos por los 37 del segundo tiempo. Y acaban de perder la pelota. Bueno, muchachos, ya les avisaron desde el banco. Hay 5 minutos apenas en el reloj del árbitro para que el partido se termine y para que ustedes lo empaten. Último minuto, si puede ser para cualquiera. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Perdieron la pelota, se ha frustrado la contra. Es un artista con la pelota.
Se puede generar la jugada que empate el partido. Es penal, ha pitado penal justo al final del partido. Le va a costar el empate. Faltando tan poquito y se equivoca de esa manera el defensor. Habrá que hacer el gol. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Qué manera de desperdiciar un penal, por Dios. Jugada que no termina en nada, ya lo rechazaron fuertemente. Entra solo, se quita el rival y los deja desparramados. Y ahora entra por la banda. No le queda mucho a este partido, se va a terminar, construyen bien el ataque, lo pueden empatar en esta jugada. Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto. Silbato final y miren que hay que llegar a ser partido en una cancha hostil, en un ambiente en contra. Este equipo visitante salió con todo hoy. Yo creo que esta gente tiene que estar con... Se viene el tiro de esquina al área. ¡Gol! El empate que buscaban, que llegó. ¡Buen disparo! ¡Para el palo se fue! Peligrosa zona para ir a perder la pelota, por eso que la están apurando ahí. ¡Gol! Un golazo de verdad, una maravillosa ejecución de la presión al contrario. Cometieron el error y se lo dejaron servidito.
Bienvenidos al lado celeste de Manchester. En el Etihad Stadium nos encontramos para un gran día de fútbol. Desde la cabina con el histórico Mario Alberto Kempes. Histórico, parece que te dije viejo, Marito. Les habla Fernando Palomo. Y sí que tendremos acción. Lo que se viene será buenísimo, Mario. Sí, realmente, Fernando, estamos esperando. Montinelli. Entró. Queda clarito, Orsa y no sube al marcador. Sí, señor, bien parado el asistente, bien cobrado. Atacan por los costados. Jugada desperdiciada, rechazan la pelota. Balón de Akon Lahore. Núñez. Torres. Núñez. La tiene Botinelli. Torres. Señoras y señores, termina el ataque. Muy buena entrada, la pelota al costado. Ahí le queda y puede ser buena. A ver si se ponen de acuerdo y le dicen quiénes son sus compañeros, por favor. Estaba adelantado, dejado pasar una gran ocasión. Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación. Le sacaron la pelota al arquero, ojo. Anota y al arquero que le regalen un GPS que se perdió. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Gallardo. Esa pelota es buena, cuidado. Llegó a la marca y se le escapó la bocha. No llegaron bien a la marca, se viene el tiro libre. Va a jugar por el costado. Gran pase, puede ser. Ahí se quedaron todos esperando el centro. La pelota se fue. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Cruza la pelota y puede ser. Pierden el balón. Balón de Akon Lahore. Han regalado la posesión. Y consigue dejar la marca atrás. Llegó la bocha al área y la rechazan. Han cedido la posesión. Qué buen pase ha metido. Ya únicamente tiene el portero que vencer. Hace bien cortando la jugada. Se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ha entrado muy bien Leal. Tiene espacio para sacar el centro. Cuidado que puede terminar en gol. ¡Gol! ¿Qué me contás, Marito? 2 goles de ventaja ya. Yo creo que no sé si es merecido, pero los goles son los que marcan la diferencia. Y por ahora el marcador está 2-0. Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla. Balón de Akon Lahore.
Núñez. Y la gente se empieza a desesperar, no está contento ni mucho menos con su equipo. Intensa lucha por la pelota. Pase bastante peligroso. Va a tirar el centro, lleva peligro. Habrá saque de arco. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Atento que parece buena. Qué bien que aguanta para quedarse con la pelota. Gallardo. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Oh, se asustó nomás por la presión del defensor. Regala el esférico. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Bottinelli. Y ahí está. A ver, señores, vamos a disfrutar de este balón filtrado que generó el peligro, por favor. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar, eligió la mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física, ese desgaste que hizo en esos metros que corrió, nadie lo pudo parar. Y ahora es el que más disfruta. Se ve un tiro de esquina peligrosísimo. Y ahí se viene el tiro de esquina, la Caldera. Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. El tiempo agregado por el central, 1 minuto más. Entre tiempo, muchas cosas por hablar de este 3-0 por ahora. Dominan en todo, Mario. Dominan en el marcador, donde tienen amplia ventaja. Y hay amplia ventaja en el juego. Hay seguridad en todo el campo. Y bueno, tenían prisa para arrancar el segundo tiempo, ¿no? Bien ahí el árbitro, tiro libre. La tiene Bottinelli. Ahí se viene, la va a tener. Se dieron la bocha. Mete bien la pierna. Llega cortando bien y recupera. Quiso anticipar el pase, se encontró adelantado. Fácil recuperación del balón. Y acaban de perder la pelota.
rápido, ha quedado en posición adelantada. Mascherano. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Qué espantosa esa barrida. A este le van a sacar tarjeta, seguro. Jueguen corto. Torres. Gran pase, puede ser. Ahora se viene un saque de meta. Gallardo. Y después de la entrada, la pelota lateral. Han cedido la posesión. Sigue ganando terreno con la pelota. Calentamos la garganta, empezamos a gritarlo. Vaya rechazo, Mario. El defensa se tiró con el último suspiro antes de que entrara la pelota. Esa pelota ha salido al lateral. La tiene Botinelli. Balón de Akbon Lahore. Ahí va por fuera. Esa pelota es buena, cuidado. Cuánto riesgo en esa barrida. Ley de la ventaja, siga, siga. Lo felicito. Y llegó a la pelota y le costó mucho. Balón de Akbon Lahore. Este es un buen paso. Y ahora que quiere meterse por la banda. Benítez. Se vino. ¡Qué golazo! ¡Golazo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y esto que no va a terminar todavía. 4-0. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el arma de la puerta y déjelo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que con ganas de volver a casa. Y muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existió en lo que llevamos de partido. Ahí va avanzando con la pelota. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Que no venga ninguna protesta porque esta falta fue clara. Interceptando el pase. Pegado a la banda. Y la pelota, ¿a quién le queda? Esa pelota se va por el costado y lateral. Mascherano. Fernández. Hay que reconocer que el defensa ha hecho su tarea. Torres. Muy buen pase entre líneas, gran visión, gran servicio. ¡Entró! ¡Gol! ¡Gol! Bueno, fue un contraataque para ver una y otra vez, ¿eh? Y el arquero nada pudo hacer. La verdad que fue un tiro muy fuerte, una precisión justa y a media distancia, como le gusta a todos. Era buena la intención, pero les cortan el balón. 10 minutos para que se termine el partido. Enorme la categoría detrás de esa pelota. ¡Ojo con esta, viene! Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar.
Va a reponer la pelota desde el costado. Del lateral acaba la pelota en el contrario. Balón de Akbon Lahore. La tiene Botinelli. 6 minutos más y nos cuentan cuánto le suma el árbitro. Otra buena pelota. Qué bien que están jugando. Ahí entregan el balón. Si va a tener una para meter un centro que sirva es esta, señor. Están metiendo el partido en la congeladora. Esto es penal, Mario. Es increíble, no se pueden cometer estos errores. ¡Gol! Abrazarse después del penal. Bueno, y en la repetición vemos que el arquero quiso jugársela, adivinar, pero se adelantó un poquito. Y el jugador que pateaba con toda la tranquilidad del mundo define al otro palo. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, no? Un equipo en la cancha nada más. 6-0. Ahí nos muestran el tiempo agregado, 2 minutos. Va pues posesión, salud pelota, chau. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Alcanzar esa pelota y puede terminar en gol. Fernández. Final del partido y vaya lo que